Hola gente, en este video voy a hacer una exploración en profundidad sobre el Deacon y su papel crucial en los orígenes del ingeniero que fue cortado de la película Prometeo en el proceso de edición. El misterio de la creación de vida es uno de los principales temas de Prometeo y los ingenieros parecen ser la clave para resolverlo. Sin embargo, como mucha gente conoce, la mayoría de las escenas de los ingenieros nunca llegaron a la pantalla grande. Por suerte, alguien del equipo de producción de Prometeo lanzó el primer borrador del guión, que revela las ideas cruciales sobre el Deacon y los ingenieros, incluyendo el diálogo traducido del cual hablé en mi otro video. El primer borrador del guión tiene una profunda y detallada explicación del Deacon, la criatura que está muy relacionada con el Black Goo y la creación de los ingenieros. Pero en este video daré una explicación completa del Deacon en función de la información del borrador inicial del guión que se editó posteriormente, y muchas escenas importantes y explicaciones sobre los ingenieros se redujeron o eliminaron por completo. También explicaré quién es la criatura Deacon en el mural y quién es el Deacon que aparece al final de la película. Dado que estos dos especímenes no son exactamente iguales, es muy importante saber qué es realmente la criatura Deacon, porque uno de los temas principales de la película es descubrir el origen de la vida. Puede parecer que los ingenieros podrían literalmente crear nuevas formas de vida, y por lo tanto, uno podría pensar que poseen los secretos del origen de la vida. Sin embargo, como dijo la doctora Elizabeth Shaw en la película, si ellos crearon a los humanos, ¿quién los creó a ellos? Que se relaciona con el descubrimiento en el guión de que incluso los poderosos ingenieros tenían su versión de Dios en la entidad del Deacon. Así que vamos a profundizar en el guión, comenzando con la escena en la que el equipo de Prometeo encuentran las ampollas de la sustancia viscosa negra, además de la cabeza gigante y el mural. De hecho, el Deacon en el mural es en realidad un ser que los ingenieros solían adorar, y como se explica en el guión, el Deacon es el que permitió a los ingenieros continuar con su existencia. Antes de entrar en la habitación donde estaban las ampollas de la sustancia viscosa negra, David traduce las escrituras de la pared que en realidad fue cortada de la película y dice lo siguiente: solo el elegido puede atravesar este suelo sagrado y debe mantenerse sagrado. Si te atreves a cruzar al suelo sagrado, debes ser castigado. Este es el lugar de nacimiento de nuestro Señor, y ningún ser es digno. Unas páginas más adelante, cuando el equipo está dentro de la habitación con la cabeza gigante, Charles Holloway se levanta y mira el monumento de la cabeza en un asombrado jadeo de asombro. David se detiene y enciende su linterna y alumbra el mural. En el techo en el mural se muestra una criatura que sale del ingeniero. El ingeniero en el mural se ve idéntico al monumento de la cabeza. David mira el idioma escrito en la cara y habla el idioma en voz baja, y sin ser escuchado, David traduce: nuestro elegido, el elegido que creó a nuestro Señor, este es su lugar de descanso, y nuestro intento de resucitar la sangre de nuestro Señor por el elegido. La transcripción significa que el ingeniero se sacrificó para ser un anfitrión para la criatura a la que llamaron el Señor, que en realidad es el primer Deacon, como supimos más adelante en el guión. Holloway llega por la parte posterior del monumento y alumbra con luz otro mural que está incrustado en la pared. Un extraño ser diferente tiene los brazos extendidos en forma de cruz. Alrededor del mural se muestra la imagen de un ingeniero que se ve exactamente como la cabeza del monumento, que es atacado y embarazado por una criatura parecida a un pulpo de aspecto desagradable. También en el mural hay una imagen de un ser bípedo de cabeza puntiaguda con los brazos extendidos, el primer Deacon. David traduce los escritos y dice: de nuestro elegido vino nuestro Señor, el elegido en el momento en que nuestros antepasados dieron a luz vida. Su sangre sagrada fue nuestra salvación. Su sangre sagrada a través de nuestros labios dio luz y vida en otros mundos. La película muestra exactamente la misma escena. Sin embargo, es extremadamente difícil notar una representación de un ingeniero embarazado en el mural. Por esa razón, la mayoría de la gente
nunca se dio cuenta de la historia que retrata el mural. Entonces Holloway pregunta, ¿qué crees que hay dentro de las urnas o jarrones? David responde, sean lo que sean, no estoy seguro del todo, pero creo que el humanoide que se ve siendo atacado oralmente dio a luz a este ser y sus ingenieros lo adoraban. Si mi traducción es correcta, entonces trataron de recrear la sangre de aquel ser a quien adoraban. Estos pasajes extremadamente interesantes sugieren que la sustancia viscosa negra fue el intento de los ingenieros de reemplazar la sangre de su señor, una sustancia que puede producir una nueva forma de vida, que es algo que los ingenieros aún no podían dominar, a pesar de ser una especie interestelar. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Sin embargo, durante la manipulación de la sustancia viscosa negra, no pudieron producir formas de vida a la imagen del ingeniero, lo que puede sugerir que el secreto de la creación de la vida no se puede lograr a través de un proceso tecnológico científico, ya que incluso las especies más avanzadas del universo alienígena no pudieron lograrlo. Además del borrador inicial, el guión sugiere que el monumento a la cabeza gigante fue construido para conmemorar al ingeniero llamado el Elegido, que se sacrificó para dar luz al primer Deacon. Este ser tenía propiedades únicas que permitían a los ingenieros usar su sangre para procrear y sembrar formas de vida a la imagen del ingeniero, como otros mundos como los que se representan al comienzo de Prometeo. De hecho, la escena de apertura en el script confirma esta noción. Las primeras páginas del guión tienen la escena de apertura extendida, que es similar a la escena eliminada. Los dos ingenieros, uno caminando detrás del otro, se detienen a la derecha, al lado del río se giran y se miran. El que está más cerca al río tiene una figura joven, majestuosa, con su cara de color blanco puro y ojos negros. El otro es cientos de miles de años mayor que él, y es evidente en los ancianos por su piel arrugada y delgada. El anciano sostiene una caja de diseño simple pero compleja y se arrodilla sobre las rocas y la sostiene. El anciano sube la caja y dice, toma, esta es la sangre de nuestro Señor, porque no podemos crear, ya que el regalo nos fue despojado hace mucho tiempo. Como siempre continuaremos nuestros intentos de crear un Edén perfecto, muy parecido al nuestro. Tú, el elegido, lo creará a su propia imagen. Como aparece en este pasaje, los ingenieros usan la sangre de su señor, el primer Deacon, para crear vida en otros planetas y posiblemente para reproducirse, porque como dicen, les quitaron el don de crear nueva vida, lo que también puede significar procreación. El diálogo del principio y su interpretación del guión confirman las traducciones de David, y si combinamos todo, obtenemos la siguiente información. Hace mucho tiempo, los ingenieros perdieron su capacidad de reproducirse y se enfrentaban a la extinción. Sin embargo, la criatura que encontraron probablemente sea una versión antigua del facehugger que creían que daría luz al primer Deacon, cuya sangre permitiría a los ingenieros crear nueva vida. Esta criatura necesitaba un huésped que sería sacrificado para que de él emerja el primer Deacon. Uno de los ingenieros, a quien llamaremos el elegido, estuvo dispuesto a sacrificarse y fue impregnado con este antiguo facehugger. El elegido dio vida al primer Deacon, presumiblemente de la misma manera que los xenomorfos emergen de sus anfitriones. Los ingenieros honraron al elegido, que estaba dispuesto a sacrificarse para la salvación de su raza, y construyeron este gigante monumento en su memoria. El primer Deacon fue una deidad sagrada para los ingenieros, pero las descripciones no están claras para saber si esta criatura era hostil como los xenomorfos o era inteligente y tenía características similares a las humanas. Tal vez había algún tipo de relación simbiótica y sensible entre los ingenieros y el primer Deacon. Sin embargo, después de que el primer Deacon murió, los ingenieros usaron su sangre para procesar y sembrar nuevas formas de vida en otros planetas, como lo que vimos en el comienzo de la película Prometeo. Pero después de que se acabó la sangre, los ingenieros se enfrentaron a la extinción una vez más
y esta vez intentaron recrear la sangre de su señor usando sus conocimientos de la biotecnología. Sin embargo, en sus intentos de reproducir la sangre del primer Deacon, crearon algo siniestro que solo traería muerte y destrucción. La sustancia viscosa negra parece que no es la réplica exacta de la sangre de los primeros Deacons, ya que visualmente se ven diferente y parecen tener diferentes efectos en los organismos con los que tienen contacto. Al comienzo de la película, después de ingerir la sangre del primer Deacon, el ingeniero se convirtió en polvo. Sin embargo, cuando la sustancia viscosa negra entró en el cuerpo de un humano, causó mutaciones grotescas y convirtió al humano infectado en un monstruo hostil. La sangre de los primeros Deacons parecían crear una nueva vida. Por esa razón, el Deacon que vemos al final de la película probablemente no sea la misma criatura que se muestra en el mural, sino una versión violenta y hostil de él. Si el primer Deacon fuera una especie de dios para los ingenieros, el Deacon que emergió de la sustancia viscosa negra puede considerarse un demonio. La sustancia viscosa negra es lo opuesto a la sangre de su señor y en realidad crea criaturas demoníacas como los xenomorfos en el mundo alienígena, ya que la creación de xenomorfos está directamente ligada a la sustancia viscosa negra. Parece que tanto los humanos como los ingenieros de Prometeo intentan encontrar el secreto del origen de la vida. Peter Weyland, como muchos humanos, cree que la tecnología puede prolongar su vida y trata de escapar de la muerte al pedir a sus creadores más vida, de manera similar a los ingenieros que intentaron extender la vida de su raza mediante la bioingeniería de una sustancia para procrear. En el caso de Weyland, su deseo no se cumple y fallece, y en el caso de los ingenieros, no logran recrear la sustancia que da vida, y en su lugar crean la sustancia viscosa negra que acelera su extinción. Además, los pasajes que vienen a continuación en el guión confirman lo que acabo de explicar. Después de que el equipo regresa de su visita a la pirámide, David contacta a Weyland mientras duerme y le dice lo que aprendió de las transcripciones en las paredes, ya que la misión principal de David era informar a Weyland. Parte de esa información no se mencionó antes en el guión y se suponía que David debía mantenerla en secreto para Weyland. Cuando David conversa con Weyland en su sueño criogénico, el multimillonario le pregunta: ¿qué es eso? David, ¿encontraste de todos modos algún tipo de contenedor para un tipo de líquido que usan los ingenieros? Y David le dice: traduje los escritos del contenedor lo mejor que pude. Weyland le dice: ¿qué aprendiste de esto? David responde: algo de su historia, señor. Parece que estos seres pueden vivir hasta 300.000 años. Solían poder aparearse entre sí como los humanos, pero algunos evolucionaron y perdieron la capacidad tanto de aparearse como la de reproducirse. Pero antes de que perecieran, encontraron a una criatura que impregnó a uno de ellos con un cuerpo extraño. Una criatura salió de él y lo llamaron el Deacon. Ellos adoraban a este Deacon y después de su muerte usaron su sangre para plantar las semillas de la vida en otros mundos. La sangre se acabó, por supuesto, pero intentaron recrear genéticamente la sangre de este Deacon, pero en su lugar crearon otra cosa. Esto es lo que traje conmigo, señor Weyland, afirmó David. David le describe a Weyland y confirma lo que expliqué anteriormente sobre el papel que ocupó el primer Deacon en el mundo de los ingenieros y de lo que David tradujo después de que se agotó la sangre del primer Deacon, y ellos mismos intentaron recrearlo usando biotecnología. A pesar de que la mayoría de la gente catalogaba Prometeo como una película de ciencia ficción, su historia tiene muchos elementos religiosos. La estatua del Deacon se representa en la pose del crucifijo, que es una referencia directa a Jesús, e implica que los ingenieros también tenían su versión de Dios y no tenían las respuestas sobre los orígenes de la vida. El hecho de que los ingenieros usaran la sangre del primer Deacon para reproducirse es una referencia directa a la sangre de Jesús, que simboliza la reencarnación y el sacrificio que explora la película. La confrontación entre la ciencia y la religión, las cuales intentan responder la misma pregunta: ¿cuál es el origen de la vida en el universo? Weyland y los ingenieros tratan la vida como algo tangible, que simplemente puede extenderse usando tecnología, y ambos fallan en su búsqueda.
Los ingenieros crearon a los humanos usando una sustancia que no pudieron entender o replicar, lo que sugiere que tal vez el secreto del origen de la vida es inalcanzable. Elizabeth Shaw entendió que encontrar a los creadores de la humanidad no proporcionaba la respuesta definitiva sobre el origen de la vida, y es por eso que le dijo a Holloway: si los ingenieros nos crearon a nosotros, ¿quién los creó a ellos? Esta línea es una referencia a toda la información sobre las primeras líneas que se eliminó de la película. También parece que al final de Prometeo, Elizabeth Shaw eligió la fe por encima de la ciencia, después de descubrir que los ingenieros, al igual que los humanos, no tenían la respuesta definitiva sobre el origen de la vida. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.